A los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? Tan torpes son. ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 14 al 21. Hay que creer para entender y hay que entender para poder cumplir la misión. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 13 de febrero, año 2018. Los asuntos de Dios hay que lograrlos entender, y para poderlos entender hay que creer firmemente en la palabra de Dios. Cuando una persona no tiene una buena experiencia de fe, y tener una buena experiencia de fe es tener abiertos los oídos, atentos los ojos, ser muy diligente en escuchar y entender las cosas del Señor. De ahí van a depender muchas cosas en la vida cristiana, como la santidad, como la misión, como la liberación de la misma persona, como la vivencia objetiva de la propia fe. Cuando no se realiza este ejercicio, entonces la persona va de un lado a otro y le va creyendo a situación de personas, planteamientos que van surgiendo en todas las épocas. ¿Cómo solucionar los asuntos de las cosas de la fe? Hay dos acciones que presenta la palabra de Dios por hoy. La carta de Santiago en el capítulo 1, verso 12 al 18, va a darnos a entender que sigue insistiendo el apóstol que es importante las pruebas en materia de fe, y será dichosa la persona que soporte la prueba, porque se aquilata en la fe, madura en asuntos de fe y da muy buenos resultados. Ahora el apóstol le añade la palabra tentación a la prueba. Se supone que parte de la prueba puede ser una tentación, pero ahí donde viene la enseñanza del maestro de Nazaret. Tienen oídos y no saben escuchar, tienen ojos y no saben ver. El mismo apóstol Santiago va a decir: cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal, y Él no tienta a nadie. A cada persona le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado engendra la muerte. De las mayores tentaciones que pueden haber contra la fe, la vida espiritual y el bienestar de una persona, según el apóstol Santiago, es la misma concupiscencia. Es una palabra que va a aparecer en ese juego de razones para querernos advertir la importancia de estar atentos frente a los deseos en este mundo. Cuando los deseos se pasan de su proporción y de su connaturalidad, entonces ya como que se despegan en una apetencia de los placeres de los sentidos y de los bienes terrenales, y se cae en la concupiscencia, cuando se va hacia el extremo y ya las cosas pasan a ser demasiado importantes para una vida de placeres y de desorden en una persona. Dice esa definición de concupiscencia: desear ardientemente, ambicionar, lo cual es una propensión que se puede pasar de la raya y del sentido. Entonces se cae en los apetitos y la gratificación de los sentidos. Por eso advierte el maestro
Según el Evangelio de Marcos, en ese capítulo 4, verso 18, que hay que estar muy atentos porque la concupiscencia se roba la palabra, se roba la atención, nos deja como que no sabemos oír ni sabemos ver. Y el texto dice: y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de la riqueza y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Esa es la primera posición frente a la vivencia de la fe. La primera posición es estar muy atento y muy diligente ante las concupiscencias. ¿Son importantes las pruebas? Sí, son importantes. No confunda las tentaciones como si vinieran de Dios. Dios no conoce la tentación. De lo primero que se encargó Dios en la historia de la salvación fue de poner en su puesto y en su sitio al tentador. Luego no se le puede echar la culpa a Dios, que Dios le pone a usted tentaciones a ver cómo funciona usted. Eso se lo inventó el ser humano, eso no está en la Biblia. Eso no pertenece al orden bíblico, echarle la culpa a Dios de las tentaciones cuando es un desorden moral y espiritual de cada persona, mas no una intención de orden divino. Eso lo deja claro Santiago en esa carta en el capítulo 1. Y la segunda posición en materia de fe es la posición del Santo Evangelio. Nos recomienda como una frase que es muy del orden del espíritu de la Sagrada Biblia, cuando el maestro le dice: ¿para qué le sirven los ojos si no ven, y los oídos y no saben escuchar? Y entonces aparece esa frase que viene a lo legendario de la Santa Biblia y nos va a recordar la dureza de corazón, la dureza del pensamiento para aceptar la salvación que viene de Dios. Y hay personas muy duras, y hay personas muy tercas, y hay personas muy cerradas que no quieren entender y no quieren ver. Por ejemplo, el profeta Isaías en su tiempo le decía a la gente: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, como que hablarles son gente de poca fe. Y esa era la posición de Isaías en ese capítulo 6, verso 9. Y también aparece en la Biblia el Salmo 115 de la Sagrada Escritura: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces puede seguir una segunda dureza contra la fe, contra la vida espiritual, como la terquedad de la persona de no querer entender, de no querer bajar la cabeza, de no querer aceptar a Dios, y como siempre estar en pugna en contra de Dios. No lo entendemos, no sabemos lo que nos quiere decir. Buena advertencia de la Sagrada Escritura hoy, para tener en primer lugar, estar muy atentos a la concupiscencia que daña el orden de la fe y la vida espiritual. Y segundo, estar muy atentos a ser más humildes y más aceptables de las cosas de Dios, escuchándolo a Él y siguiendo su enseñanza.